Que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro nuevamente en el monte con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Yo quiero hablarte unos minutos con el tema, he titulado esta palabra anakainosis, que tiene que ver con una renovación continua. La palabra anakainosis es la combinación de la palabra ana, que significa otra vez, y la palabra kaino, que significa nuevo. Esta palabra implica una renovación. ¿Por qué hablar de renovación? Porque todos nosotros en algún momento hemos sentido la necesidad de ser renovados, y quiero enfocarme en la importancia de vivir una vida continuamente renovada en Dios. El salmista David, en una ocasión en una condición de pecado, él sintió la necesidad de ser renovado por Dios. Después de él haber pecado con la mujer de Uría, en el Salmo 51 nosotros vemos la rendición del salmista, la búsqueda en arrepentimiento que el salmista tuvo delante de Dios, y es impresionante nosotros leer el clamor del salmista hacia Dios en aquella condición. En el libro de los Salmos, capítulo 51, el verso 10, la palabra de Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Note que el salmista enfatizó en la importancia o en el deseo de que Dios no aparte de él el Espíritu Santo, porque él entendía que una vida sin el Espíritu Santo era una vida vacía. Pero para que el Espíritu Santo no se aparte de un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, habita en nuestro espíritu. Entonces, para que el Espíritu de Dios se sienta cómodo en nuestro espíritu tiene que estar renovado. Miremos la secuencia del salmista: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no eche de mí tu Santo Espíritu. Lo primero que él dice es: renueva mi espíritu, y después no quite tu espíritu, porque si mi espíritu no está en la condición de que el Espíritu Santo de Dios habite, entonces el Espíritu Santo, aunque quiere habitar en ti, no podrá. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla acerca de dos tipos de renovación. Número uno, nos habla de la renovación de nuestro entendimiento, que tiene que ver con una renovación de la mente. En el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, cuando andábamos sin Dios, la Biblia dice que andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero una vez nosotros tomamos la decisión de venir a los pies de Dios, nuestra mente entró en un proceso de anakainosis, o en un proceso de renovación, a tal punto que la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Como una mente vanidosa pasó a ser la mente de Cristo. Simplemente entró en un proceso de renovación, y en ese proceso de renovación se transformó. Y cuando la mente es transformada, entonces está preparada para conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros conocemos la voluntad de Dios después que nosotros renovamos nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos enseña también, al apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, el verso 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la renovación en el Espíritu Santo? La renovación en el Espíritu Santo es un proceso continuo del Espíritu Santo, del Espíritu en el creyente, para darle poder y capacitándole para el servicio. Todos nosotros debemos de entender que para ser efectivo en nuestra vida con Dios y en nuestro servicio a Dios, nosotros debemos de vivir en un proceso continuo de renovación. Esto también lo confirma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el verso 16. La palabra de Dios dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Todos los días nosotros debemos ser renovados por Dios, porque nosotros no podemos ser efectivos si continuamente no vivimos en ese estado de renovación. Por eso es que un consejo práctico para que tu vida espiritual siempre se mantenga encendida es tú aprender a continuamente renovarte en Dios. ¿Cómo tú lo haces? Tú tienes que convertirte en un vigilante de tu vida espiritual. Tú tienes que cada día autoanalizarte y mirar en las cosas que tú estás fallando. Tienes que darte cuenta cuando tú no estás orando como debes orar. Tienes que darte cuenta cuando tú no estás leyendo la Biblia. Tienes que darte cuenta cuando tienes mucho tiempo sin pasar horas con Dios en ayuno. Entonces, cuando tú vives analizándote tú mismo, tú entiendes, en algún momento tú vas a entender que tú necesitas una anacainosis, que tú necesitas ser renovado por Dios, y cuando tú eres renovado, eres recargado por Él. Por eso quiero dejar esta palabra en tu corazón. Yo no sé en qué condición está tu vida, pero la palabra de Dios para ti hoy es anacainosis. Necesita ser renovado por Dios continuamente en el Señor. La Biblia dice, mientras tanto este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Te invito a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video, lo comparta con alguien más y me ayude a llegar a más personas. Muchas bendiciones.